Se suponía que el cielo sobre el Pacífico estaría despejado esa mañana. Tranquilo, predecible, rutinario. Pero cuando el teniente Jack Reynolds atravesó una densa nube en su P-40, el mundo a sus pies se sumió en el caos. 64 ceros japoneses, brillando como tiburones metálicos bajo el sol naciente, se abalanzaron sobre él desde todas direcciones. Su cabina se iluminó con destellos de advertencia. La temperatura del motor subía vertiginosamente, la munición menguaba, el combustible se estaba agotando. La radio crepitaba con estática entrecortada. Ni voces, ni aliados, ni esperanza. Su aliento empañaba la cabina mientras inhalaba aire fresco y controlado, intentando estabilizar sus manos temblorosas, sabiendo que nadie sobreviviría a semejante adversidad. Las primeras trazadoras rozaron la punta de su ala, como rayas blancas que susurraban que la muerte ya lo había alcanzado. Todas las reglas que le inculcaron durante el entrenamiento gritaban la misma orden: retirarse, zambullirse, correr. Así era como se vivía la vida, así era como se suponía que debía vivirse. Pero Jack Reynolds no saltó, no huyó. Lo que hizo a continuación desafiaría todas las instrucciones impresas en un manual de vuelo. La mayoría de los pilotos nunca supieron lo que pasó después, y aún menos lo creyeron cuando se enteraron. El teniente Jack Reynolds tenía 23 años, egresado de una rigurosa escuela de vuelo en California, entrenado por instructores que priorizaban la disciplina, la precisión y la supervivencia por encima de todo. Asignado al 49º Grupo de Cazas, había volado innumerables misiones sobre Nueva Guinea, escoltando bombarderos, ametrallando posiciones enemigas y esquivando los repentinos y aterradores ataques de los ceros japoneses. Reynolds era conocido entre sus colegas por su metódico, preciso e intrépido, pero nunca temerario. Leía todos los manuales de cabo a rabo, memorizaba cada maniobra, pero experimentaba discretamente en vuelos de práctica, probando ángulos, respuestas del acelerador y patrones de picado que los instructores desaprobaban. El escenario del Pacífico era brutal. Densas selvas, costas escarpadas y un clima impredecible convertían cada misión en una apuesta arriesgada. El P-40 Warhawk que piloteaba era robusto, rápido en línea recta y capaz de absorber impactos, pero sus puntos fuertes terminaban ahí. Comparado con los ágiles y virajes de los ceros, era lento al girar. Tenía una velocidad de ascenso menor y era vulnerable en intensos combates aéreos. Los pilotos aliados habían aprendido a las malas que enfrentarse incluso a 4 ceros era casi suicida, y todas las guías tácticas predicaban la huida en lugar de la confrontación. Sin embargo, Reynolds se enfrentó a un escenario para el que ningún manual lo habría preparado. Mientras todos los instructores de vuelo advertían que enfrentarse incluso a 4 ceros era casi suicida, y todas las guías tácticas predicaban la huida en lugar de la confrontación, ahora se encontraba solo, con las alas temblando bajo la presión del motor, frente a 64 enemigos que convergían desde todas direcciones. Todos sus instintos gritaban retirada. Todas las reglas dictaban supervivencia. Pero Jack Reynolds vio algo más. Un desafío. Un momento en el que la audacia podía reescribir lo que cualquiera creía posible en los cielos. Reynolds se encontraba en un vuelo de reconocimiento rutinario sobre las afueras del norte de Nueva Guinea, rastreando las líneas de suministro enemigas y comprobando las formaciones de bombarderos. El sol de la mañana se reflejaba en la densa vegetación selvática, la niebla se elevaba en espiral desde valles ocultos, y el zumbido distante de los motores sugería el tráfico normal de patrulla. Por un momento, sintió la calma que da volar solo, libre de formaciones y conversaciones de radio. Pero esa calma se rompió en un instante. Un destello en las nubes, un movimiento demasiado deliberado para ser un avión extraviado, captó su atención. En cuestión de segundos, una sombra envolvió su cabina. Ceros japoneses. No 4, ni 6, ni una docena, sino 64, surgieron de la capa de nubes, cortando el cielo con precisión letal. Venían de todas direcciones, arriba, abajo, flanqueando y directamente delante. La radio crepitaba con estática, pero no llegaba apoyo. El piloto de ala más cercano estaba a kilómetros de distancia, y los bombarderos que había estado escoltando seguían ascendiendo fuera de su alcance. Los indicadores de combustible fluctuaban en su visión periférica,
Cada giro, cada ajuste del acelerador, era una negociación con la muerte. La mayoría de los pilotos en la posición de Reynolds habrían saltado de inmediato, sumergiéndose en la capa de nubes o huyendo hacia las líneas aliadas. El cálculo era brutal. Un paso en falso, una línea de fuego enemigo superpuesta, y volaría del cielo en segundos. Incluso los pilotos de Warhawk más experimentados rara vez sobrevivían a encuentros con más de un puñado de ceros. Sin embargo, Reynolds no dudó. Mientras todos sus instintos le gritaban retirada, viró bruscamente hacia el enjambre que se acercaba. El corazón le latía con fuerza. Sus manos aferraron los controles hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Sabía que sobrevivir parecía imposible, pero retirarse se sentía como una rendición. Cada ojo, cada cañón, cada cálculo instantáneo ahora le pertenecía solo a él. En ese momento, el aislamiento fue absoluto, el miedo total. Y sin embargo, donde cualquier otro piloto habría dado la espalda, Jack Reynolds se lanzó directamente a la tormenta, abrazando el caos que debería haberlo aniquilado incluso antes de que comenzara. Mientras Reynolds se precipitaba hacia la vorágine de 64 ceros, su mente corría más rápido que el tacómetro del motor. Todas las maniobras estándar que había practicado en la escuela de vuelo le gritaban evitar, evadir, sobrevivir. Pero no había escapatoria. Retroceder significaba muerte segura. Sobrevivir exigía algo sin precedentes, algo que desafiaba todas las reglas impresas en los manuales. En una decisión instantánea, ladeó su Warhawk en un picado pronunciado, no para superar al enemigo en velocidad, sino para maniobrarlo. Aprovechó la superior velocidad de picado del P-40, dejando que la gravedad lo acelerara más allá de la capacidad de los ágiles ceros para seguirlos en formación. Las nubes se convirtieron en su aliada. Atravesó la niebla baja, obligando a los aviones perseguidores a sobrepasar la formación o romperla para evitar colisiones, creando focos de confusión dentro del enjambre. Los ascensos verticales, normalmente una ventaja para los ceros, se convirtieron en trampas mortales. Reynolds calculó sus retiradas para que el enemigo, al concentrarse demasiado en la persecución, perdiera altitud y velocidad. Cada decisión dependía de la física precisa. Los ángulos de ataque, la inercia del Warhawk, las limitaciones de la respuesta del acelerador japonés. Calculaba trayectorias y arcos de anticipación como si dibujara un tablero de ajedrez tridimensional mortal. Un momento erróneo sería fatal. De vuelta en la base, otros pilotos y jefes de escuadrón meneaban la cabeza con incredulidad. «Harás que te maten», murmuraron los veteranos, observando al solitario P-40 atravesar las líneas enemigas como un fantasma. La maniobra violaba la doctrina. Ningún piloto debería haber enfrentado a tantos, y mucho menos intentado una serie tan arriesgada de maniobras de cebo y trampa. Fue imprudente, fue audaz, fue una locura. Sin embargo, las manos de Reynolds permanecieron firmes en los controles. Cada giro, descenso y ascenso transcurría con fluidez, un calculado ballet de supervivencia. Su mirada oscilaba entre los instrumentos y el horizonte, actualizando constantemente sus predicciones a medida que el enjambre reaccionaba a sus movimientos. Este fue el momento que luego se convertiría en leyenda, uno que los pilotos estudiarían con incredulidad, que los instructores reproducirían con una mezcla de asombro y horror. La cámara del cañón capturaría cada segundo, cada muerte imposible, y convertiría lo que parecía un suicidio en una clase magistral de ingenio aéreo. Para Reynolds, sin embargo, no había tiempo para la admiración. La danza de la muerte continuó, y el cielo, antaño escenario de una fatalidad segura, se convirtió en un campo de pruebas para una audacia y una habilidad sin igual. Reynolds se precipitó a través de la línea de nubes, con el rugido del motor del P-40 como un trueno en sus oídos. El primer cero aceleró para interceptarlo, las balas trazadoras destellando en su cabina y el fuego metálico reluciendo contra el cielo soleado. Sus manos aferraron los controles con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cada ajuste del acelerador y la palanca de mando le hacía vibrar el cuerpo, castañeteándole los dientes y martillándole el pecho. Se inclinó bruscamente a la izquierda, esquivando por poco un fuselaje que lo atravesó a una velocidad imposible. Las balas atravesaron la punta del ala, desgarrando el metal con un chirrido. La fuerza G lo presionó contra el asiento y por un instante se le nubló la vista. Lo olvidó.
concentrándose en el cero que iba delante, un elegante depredador pintado de verde, ajeno a la trampa. Reynolds niveló la aeronave y abrió fuego, con munición trazadora que describía un arco perfecto a lo largo del fuselaje. Se alzaron columnas de humo. El cero descendía en espiral, con las alas deformándose, y desapareció entre una nube de nubes. Uno menos. Otro se acercó por la derecha, ladeando bruscamente, anticipando su siguiente movimiento. Reynolds fingió un ascenso, obligando al perseguidor a sobrepasarse. Aprovechando el impulso del Warhawk, se lanzó en picado a toda velocidad, disparando a rodar. El avión enemigo viró bruscamente, y en segundos, otro cero desapareció. El patrón se repetía. Cebo, maniobra, fuego de precisión. Cada derribo, un paso calculado en la letal coreografía. Entre la cacofonía de las balas trazadoras, el esfuerzo del motor y el crepitar de la radio, Reynolds sintió que su corazón latía al ritmo del P-40. El sudor le escocía en los ojos. El olor a pólvora quemada se mezclaba con el aceite y el combustible calientes. Cada músculo, cada nervio, estaba en modo supervivencia. Entonces llegó el punto de inflexión. Una repentina maniobra vertical arrastró a 4 ceros a una columna cerrada, cada uno ciego a la posición del otro. Las rápidas ráfagas de fuego de Reynolds destrozaron la cohesión de la formación. El caos se extendió por el enjambre mientras los pilotos colisionaban con virajes mal calculados, entraban en pérdida o se desplomaban presas del pánico. Lo imposible se había hecho realidad. La ventaja numérica de 64 había sido neutralizada por la precisión, la audacia y la astucia. Al final del combate, Reynolds había eliminado a una docena de enemigos. Los ceros restantes se dispersaron, vacilantes, recelosos del solitario Warhawk que había reescrito las reglas en minutos. Los compañeros de escuadrón, que habían observado desde la distancia, apenas podían creer lo que veían y se comunicaban por radio con frenético asombro. ¿Cómo? ¿Cómo sigue vivo? Cada centímetro de la cabina mostraba la evidencia de la batalla, pero Reynolds se mantuvo concentrado, disciplinado y con vida. Una explosión de ingenio, coraje y precisión implacable en un solo hombre. El cielo antes vibrante con el fuego trazador y el rugido de los motores cayó en un silencio inquietante. Reynolds niveló el P-40, escudriñando el horizonte a través de una cubierta surcada de humo y mugre. El fuselaje y las alas estaban llenos de agujeros. Una carcasa vacía repiqueteaba contra el suelo de la cabina. Los indicadores de combustible marcaban vacío. Sus manos temblaban ligeramente sobre los controles, con el pulso acelerado, la adrenalina chocando como maremotos contra el agotamiento. En tierra, el aeródromo se sumió en la incredulidad. Mecánicos y personal de tierra se quedaron paralizados, con los ojos abiertos como platos, mientras Reynolds rodaba hacia el hangar. Los comandantes salieron corriendo de sus oficinas, gritando por encima del rugido de los motores enfriándose, escrutinando el cielo para confirmar lo que temían, y esperaban no era cierto. Los informes llegaron rápidamente. 12 bajas confirmadas, otros dañados, el enjambre diezmado. Murmullos de asombro recorrieron las filas. ¿64? ¿Y regresó? Reynolds bajó de la cabina, con sus pesadas botas apretando contra el asfalto. Cada movimiento le parecía surrealista. Empapado de sudor, con el cuerpo tembloroso se enfrentó a los hombres que una vez dudaron de él. El escepticismo dio paso a un respeto reticente. El asombro reemplazó las dudas susurradas que lo habían atormentado durante meses. Pensé que era imposible sobrevivir a esto, pensó Reynolds, observando el avión destrozado. Pero me fui de todos modos. En ese momento de tranquilidad, entre el humo y los escombros dispersos, la línea entre la imprudencia y la brillantez se desdibujó, y la historia acababa de presenciar su punto de inflexión. La audaz maniobra de Reynolds logró mucho más que sobrevivir a una emboscada imposible. Transformó la concepción del combate de los pilotos de caza. Los manuales que anteriormente enfatizaban las formaciones rígidas y el combate cauteloso fueron revisados discretamente. Los instructores comenzaron a enfatizar la gestión de la energía, las maniobras verticales y el aprovechamiento de las fortalezas únicas de cada aeronave. Su audaz improvisación se convirtió en un caso de estudio. Cómo un profundo conocimiento de la máquina, la anticipación de las reacciones enemigas y la asunción de riesgos calculados podían redefinir una batalla. Otros pilotos lo notaron.
En misiones posteriores, los aviadores experimentaron con sus técnicas, descendiendo en picado para forzar adelantamientos, provocando a cazas más rápidos pero menos robustos, usando las nubes como cobertura y convirtiendo las debilidades de sus aviones en ventajas. Algunos adaptaron los principios a diferentes aeronaves, otros a las tácticas de escuadrón. La lección fue clara. El ingenio podía superar la superioridad numérica. Más allá de la innovación táctica, la historia de Reynolds se convirtió en un testimonio de la valentía humana bajo presión extrema. Ilustraba que las situaciones de vida o muerte a menudo recompensan la creatividad, la decisión y la audacia por encima de la mera fuerza bruta. Para los hombres y mujeres que luego volarían, entrenarían o estudiarían aviación, su legado ofreció más que solo historia. Ofreció un modelo para pensar de manera original, para ver oportunidades donde otros ven imposibilidades. Incluso en la aviación moderna, este principio sigue siendo vital. Los pilotos aún confían en su juicio rápido, aprovechando cada sistema, ángulo y peculiaridad de su aeronave para sobrevivir y triunfar. La hazaña de Reynolds nos recuerda: cuando el valor se une al ingenio, lo imposible se vuelve alcanzable. Nunca subestimes lo que una sola mente, combinada con innovación incansable y determinación intrépida, puede lograr, incluso en los cielos más traicioneros. ¿Te habrías atrevido a hacer esto si 64 cazas enemigos te persiguieran, con los motores rugiendo y las balas trazadoras silbando a tu alrededor? Comparte tu opinión en los comentarios. Debate las tácticas. Admira la valentía. O cuéntanos sobre otros héroes anónimos cuyo ingenio cambió el curso de la batalla. Cada campo de batalla guarda historias ocultas, momentos de brillantes que casi han desaparecido de la memoria. Cada uno una lección de coraje, creatividad y determinación humana. No dejes que se pierdan en la historia. Hay innumerables relatos enterrados como el de Reynolds, cada uno un testimonio de valentía bajo fuego enemigo. Recuerda esto: a veces la incursión más audaz ante el peligro se convierte en el momento que reescribe la historia.